Imago Urbis, un programa de radio dedicado a la vida en las ciudades. Para analizar, comprender, disfrutar más y mejor de la más contradictoria y maravillosa creación de la humanidad, la ciudad. ...60 minutos de cultura, política, economía de las ciudades, de Argentina y del resto del mundo. Entrevistas a especialistas para conocer las últimas tendencias urbanas en tecnología, gobierno y gestión de las ciudades. Historias curiosas, bizarras, increíbles, épicas, que suceden en los barrios de cada ciudad. El fútbol, la literatura, el cine, la gastronomía, todos abordados desde las particularidades de las ciudades donde se las practican. Imago Urbis, todos los lunes, desde las 18 horas, por Radio Nueva Fuerza, con la conducción y producción de un servidor, Gabriel Fernández Gasalla, y la operación técnica de Fernando Favilli. Porque todo lo que es urbano nos interesa. Buenas tardes, buenas noches, buen día. Vaya a saber dónde están, dónde estarán cuando escuchen este programa, cuando vean este programa, porque por la magia del streaming también se puede ver la radio. Y comenzamos este Imago Urbis de este 12 de febrero del 2024. Como siempre nos acompaña este tema musical de Kevin Morbid, City Music. Nos preguntaban la vez pasada quién es el autor de esa cortina tan particular de Imago Urbis. Y que siempre nos acompaña, Kevin. Vaya a saber en qué lugar, de qué ciudad estará hoy, ¿no? Craneando tal vez algún otro tema musical que tal vez con el tiempo nos sirva para otra cortina de otro programa. Y bueno, hablando de programas de Imago Urbis, hoy vamos a tener en breve una entrevista en directo. Nos vamos a comunicar con un amigo, un entrañable amigo en México, en la ciudad de Obregón, en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, Rigoberto Añano, que es un especialista en temas urbanos, es un arquitecto, urbanista, que nos va a introducir en ese fascinante mundo de esta ciudad del desierto que es Ciudad Obregón. Una ciudad mexicana muy especial, muy especial, bueno, de la que ya vamos a hablar con Rigoberto en unos instantes. En breves instantes estamos en contacto con él. Y también vamos a darle continuidad a nuestra sección Las ciudades y la filosofía, que también picó en punta el programa pasado, una sección que está a cargo del ensayista, filósofo político argentino Roberto Magliano. Y en esta ocasión, como siempre, en esta sección vamos a tratar la vida, la obra de algún pensador, de algún filósofo en relación
a las ciudades donde nació, donde vivió, donde desarrolló buena parte de su mejor obra. Y hoy nos toca recordar las ciudades por las que transitó Albert Camus, ese genial filósofo existencialista, pensador del absurdo, como fue Albert Camus, que vivió entre Argel y París. Entonces vamos a hacer un recorrido por la obra y por la vida de Albert Camus, siempre también acompañado, como les decía, por Roberto Magliano. Y para entrar en clima, porque ya en minutitos vamos a estar en comunicación telefónica con Rigoberto Agnano, vamos a escuchar un poco de buena música, de ese power agropecuario, de esa música de esa región tan especial, como les decía, que es el estado de Sonora, en el desierto, ahí a muy pocas horas de la frontera con Estados Unidos, y un grupo, un dúo con su banda, que se llama Nunca Jamás, y justamente ellos nos recuerdan esto que estábamos diciendo recién, que lo tienen tan bien presente en la idiosincrasia sonorense, que venimos del desierto. Bien, como les decía, entonces ahí está en línea Rigoberto Agnano, profesor, investigador del Instituto del ITESCA de Sonora, un amigo entrañable que nos hemos conocido por primera vez en ocasión de visitar quienes habla Ciudad Obregón, entonces me parecía que es la persona ideal para iniciar este recorrido virtual a la distancia, ¿no? Que tal vez para muchos sea un estímulo para en algún momento conocer esta maravillosa ciudad. Te damos la bienvenida a Imago Urbis en su versión radio, Rigoberto. Hola Gabriel, un gusto poderlo saludar aquí a la distancia desde el otro extremo del continente, pero compartiendo muchas realidades junto con ustedes, pues y hablando un poco sobre temas que nos interesan, así que es un gusto poderlos saludar a todos tus radioescuchas, pues reciban un saludo desde acá, desde Ciudad Obregón, Sonora, en el norte de México. Bien, y bueno, vamos por lo elemental, ¿no? Digamos, ¿cuándo fue fundada Ciudad Obregón? ¿Por quién? ¿Y cuáles fueron los motivos por los cuales se decidió construir esa ciudad, edificar esa ciudad en una región tan dura desde el punto de vista climático, ¿no? De las condiciones geográficas, climáticas, como es el desierto de Sonora? Eso como para ir entrando en clima, contame. Mira, la fundación de nuestra ciudad tiene un origen pues muy interesante, ¿no? Era el proyecto de un hombre del siglo XIX, un hombre que había visto y vivido pues los efectos de la industrialización. A finales del siglo XIX, en pleno porfiriato, nosotros tuvimos aquí en México una dictadura. Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX tuvimos por acá una dictadura de más de 30 años con Porfirio Díaz. A esa época nosotros la conocemos acá como el porfiriato, ¿no? Y bueno, fue un periodo histórico muy importante para México. A partir de ahí surgen muchos de los proyectos pues más interesantes que tuvo el país con respecto no solo a temas que tenían que ver con la política, ¿no? Sino incluso y paradójicamente, ¿no? A pesar de las limitaciones, digamos, que suponía vivir una dictadura, pues se emprendieron una serie de proyectos que posicionaron a México en medio de la llamada modernidad anunciada después de la industrialización, ¿no? Y uno de esos proyectos lo lideró este personaje, Carlos Conan Maldonado, un hombre hecho a sí mismo, oriundo acá del puerto de Guaymas, en Sonora también, con raíces irlandesas, y es un personaje que logra acercarse al gobierno de Porfirio Díaz
y propone la creación de un gran proyecto de irrigación. Porfirio Díaz, que en esos momentos se encontraba en medio de un plan de expansión en diferentes frentes y particularmente la introducción del ferrocarril dentro de toda la geografía nacional, vio con muy buenos ojos que se pudiera colonizar, digamos, una gran parte pues del vacío, ¿no?, que el Estado de Sonora suponía pues para toda la política porfirista. Recuerden, y es bueno comentar aquí, que el Estado de Sonora es el segundo estado más grande de la República Mexicana y es un estado muy poco poblado. En aquellos tiempos, evidentemente, pues mucho menos, ¿no? Entonces había un afán de parte del gobierno porfirista de colonizar o terminar de conquistar, digamos, esta parte del territorio, ¿no? Carlos Conan Maldonado lleva su proyecto al dictador Porfirio Díaz. Este lo ve con muy buenos ojos y aprueba que se abran para la agricultura más de 500,000 hectáreas en los valles del Yaqui y Mayo, una región que, si bien forma parte del desierto, está irrigada por las aguas del río Yaqui, ¿no? El agua, pues, como ustedes lo saben y lo viven ahí en la Argentina, pues es fuente pues de toda la riqueza, ¿no?, y toda la vida para estas regiones remotas que de pronto tenemos en nuestros territorios. Y bueno, a raíz de ese proyecto que inicia en el siglo XIX, se viene un proceso muy interesante de colonización, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Se va conquistando el territorio, se van abriendo la agricultura, cientos y cientos de hectáreas, un proyecto hídrico muy interesante que pues abarca todos los valles costeros del sur de Sonora. Y ya para 1928, bueno, en 1906, 1907 se introduce por primera vez el ferrocarril mexicano. El ferrocarril llega a estas tierras por ahí en 1906 y para 1928 se va a fundar una pequeña comunidad llamada Cajeme. ¿Sí? Algo que fue muy interesante es que, si bien ese incipiente pueblo era apenas una estación o una parada en el camino donde el tren se guardecía de agua, leña, carbón y cosas así, pues el pueblo fue poco a poco ganando importancia, ¿no? Y con el paso de los años, ya en 1928, se formaliza, digamos, la fundación de esta ciudad. Y bueno, un poco surge así. También es importante mencionar que lo que había sido un proyecto de irrigación en un principio, y después de muchos tropiezos que Carlos Conan Maldonado tiene, porque imagínate, Gabriel, que para emprender un proyecto de este nivel, pues este señor tuvo que tener muchos socios, incluso se va hasta Nueva York para intentar convencer a inversionistas norteamericanos. Realmente él se sostiene con este proyecto como algunos 30 años aproximadamente, pero se ve obligado por las circunstancias, por la falta de recursos económicos, a asociarse con una empresa, y se asocia con una empresa norteamericana llamada Compañía Richardson, que tenía su sede en la ciudad de Los Ángeles. Digamos que esta compañía entra al relevo de lo que originalmente había sido el proyecto de Carlos Conan, y ya para 1928 era en realidad la Compañía Richardson la que llevaba, digamos, la administración de ese gran proyecto agrícola,
que posteriormente va a incluir pues el deslinde y la urbanización de lo que va a ser el pueblo de Cajeme y posteriormente Ciudad Obregón. Y bueno, ya para 1928 se reconoce oficialmente por el gobierno del estado la existencia de esta ciudad, ¿no? Y se le da el nombre de Cajeme a todo el municipio, y la cabecera municipal, o sea, la ciudad capital de este municipio es Ciudad Obregón. Se otorga el nombre de Ciudad Obregón porque recientemente se había asesinado en 1928 a Álvaro Obregón, un expresidente de la República, claro, que optaba por un segundo periodo no presidencial, y un poco en alusión o en homenaje, digamos, a esta persona, a este expresidente, que se le otorga el nombre pues, de Ciudad Obregón. Y ese es un poco el origen, ¿no?, de conclusión de la historia de esta ciudad, al menos de sus orígenes, ¿no? Entonces digamos que es una ciudad también asociada a una empresa. Exacto. En este caso la compañía Richardson. Rigoberto, yo destaco de esto que decís vos como muy importante, el rol que han tenido, digamos, el emprendimiento, un emprendedor privado en este caso, ¿no? Conrad Maldonado, pero además la decisión también de llevar a cabo un proyecto geopolítico, ¿no? Porque para el Estado mexicano era muy importante ocupar ese vacío geográfico, ¿no? Una gran extensión poco poblada, creo que es muy significativo, y también tuvo una impronta muy particular sobre la traza de la ciudad. Para quienes hemos tenido la bonita ocasión de ser privilegiados de conocer Ciudad Obregón in situ, es muy llamativo porque es una ciudad que está implantada en el desierto, ¿no? Tiene una traza, como se dice técnicamente, ¿no?, ortogonal, en cuadrículas, ¿no? Las calles, las avenidas, los parques diseñados. Uno viene desde el desierto y se encuentra repentinamente con la ciudad, ¿no? Una calle principal que es la continuación, si mal no recuerdo, de la propia ruta y de la propia carretera. Es muy impresionante cómo se conjuga la naturaleza con la mano del hombre ahí, ¿no?, en este proyecto urbanístico. Es así, ¿verdad? Así es muy interesante observar acá, como tú bien mencionas, cómo la mano del hombre va transformando, ¿no?, el territorio. Digamos que el modelo urbanístico que se impone acá tenía mucho que ver con el pensamiento racional, sistemático, muy influido por las ideas tal vez de los utopistas ingleses, ¿no? Que habían permeado mucho, digamos, en el pensamiento norteamericano. Y bueno, esta empresa practica acá un urbanismo más propio del urbanismo norteamericano que del urbanismo tradicional que las ciudades mexicanas habían tenido hasta entonces. Hay que recordar aquí que las ciudades más antiguas de México, nuestras ciudades coloniales, estaban muy inspiradas en las ordenanzas de Felipe II para la construcción de ciudades españolas en América. Hay que poner de manifiesto esto porque ciudades como Morelia, Puebla, exacto, Guadalajara, la misma Ciudad de México, Mérida, tienen muchas connotaciones, ¿no?, de ese urbanismo, de estas ordenanzas de Felipe II, donde la plaza principal de esas ciudades, esa plaza o punto fundacional, digamos, va a ser el eje rector, ¿no?, para el futuro crecimiento de esas ciudades, ¿no? De ahí la carga simbólica que tiene en el Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza de Armas de Puebla o de Morelia, ¿no? No es el caso acá en Ciudad Obregón. Acá lo que prevaleció
fue, bueno, lo primero y el inicio de todo esto fue el trazo del Valle del Yaqui como tal. El trazo de ese gran valle agrícola que se va extendiendo, ya te digo, por más de 500,000 hectáreas y de manera muy ortogonal, muy regular, pues se construyen diques, drenes, canales, caminos vecinales, tierras de cultivo. Se organiza el territorio a partir de esa extensión de esa retícula, ¿no? que se extiende sobre el territorio y muchas veces sin reconocer los accidentes topográficos o accidentes de la naturaleza, como pueden ser desniveles, lechos de ríos o arroyos, ¿no? Se impone la geometría, digamos, sobre el terreno, ¿no? Y era una lógica muy racional que tenía que ver con el pensamiento, digamos, de los primeros pobladores de Norteamérica. Vamos a ver cómo esa idea se va también a manifestar en el trazo de algunas ciudades norteamericanas, ¿no? Exacto. Sí, sí, donde el territorio es un espacio por conquistar a partir del proyecto del hombre, ¿no? Y bueno, en el caso nuestro sucedió algo similar, ¿no? La empresa Richardson, pues era una empresa capitalista completamente que tenía, digamos, sus mayores objetivos pues, con temas de rendimiento económico, de recuperación de inversiones, pero también de la aplicación de la tecnología, ¿no? Y la ciudad Obregón en este caso no es otra cosa más que una continuidad de ese trazado agrícola, ¿no? que el valle tuvo. Nuestra ciudad se inserta, digamos, en ese damero, en esa gran cuadrícula, y tiene las lógicas de alguna manera que tiene el Valle del Yaqui también, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que, o mucho, lo que la vuelve un ejemplo y una ciudad diferente, digamos, con respecto a otras ciudades de México que son mucho más tradicionales, mucho más antiguas, que tienen su origen en el siglo XVI, la mayoría de ellas, y bueno, acá la historia nuestra es una historia reciente, ¿no? Tenía que ver con digamos, con la conquista del desierto. Esto por un lado, ¿no? Y por otro también hay que mencionar que todo el siglo XIX Porfirio Díaz sostiene una guerra contra los yaquis. La llamada Guerra del Yaqui tenía que ver con someter a los pueblos originarios que habitaban estas tierras, ¿no? Entonces, es una historia trágica también, porque si bien hablamos de la conquista del territorio, del triunfo de la voluntad, por otro lado también estamos hablando de una historia de despojos, de una historia trágica también. Rigoberto, aquí vos mencionaste al río Yaqui, a los yaquis. Me gustaría en este punto hacer un punto y darle continuidad después en una segunda parte de esta entrevista. Pero después, ahora vamos a escuchar un tema musical, pero yo rescato valoro de todo esto que vos nos aportaste en esta primera parte. Lo importante es que es tener élites, como en el caso de México en esos años, como lo supo tener Argentina también, quizás un poco antes y tal vez contemporáneas a las de estos proyectos de México, donde se conjugó la modernización con la visión geopolítica, con la necesidad de desarrollar los recursos naturales, pero también industrializar, de modernizar los medios de transporte, ¿no? Con el ferrocarril. Bueno, todo eso es fundamental en la historia de nuestros países, en países como México, como Argentina, y en particular en la historia de Ciudad Obregón. Vamos ahora a escuchar, te pido que te quedes en línea para la segunda parte de esta entrevista, donde estamos conociendo Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, México. Vamos a seguir con esta banda Nunca Jamás, y algo que tiene que ver con la idiosincrasia propia del sonorense,
que lo vamos también a retomar en la segunda parte, donde vamos a hablar de los yaquis y de todo eso que está mucho más cercana en la cultura popular, en la literatura de lo que muchos creen, y que hace mucho más presente a Sonora y a Ciudad Obregón, y van a ver que no es tan desconocido para muchos como muchos creen. Entonces vamos, te pido, Rigo, que te quedes ahí en línea y vamos a ir a escuchar un poco de Nunca Jamás, en este caso, como les decía, con Demasiado Mexicano. Bien, ahí va, Nunca Jamás, Demasiado Mexicano, un verdadero hallazgo, Rigoberto, esta banda que me hiciste conocer. Me decías que suena mucho, me imagino, ¿no? Pues una banda bien sonorense, es muy escuchada ya, ¿verdad? Sí, sí. Nunca Jamás es un grupo que practica música, digamos, alternativa, rock agropecuario, llaman ellos, y se escucha mucho entre la juventud. No tiene nada que ver con la música tradicional, ¿no? Porque el norte de México, pues es una región muy musical, con subgéneros pues muy bien posicionados, no solo en el imaginario, digamos, de la sociedad local, sino incluso hasta en el mercado internacional, ¿no? Pero Nunca Jamás digamos, es una bocanada de aire fresco, diferente, digamos, a lo que usualmente escuchamos en materia de música norteña, ¿no? Sí, y bueno, pues ahí está, para que lo Sí, escuchen. sí, sí, con sus letras siempre haciendo referencias a cuestiones de la idiosincrasia, las costumbres, ¿no? Revalorizando la cultura norteña, específicamente de Sonora. Y hablando de cultura norteña, de Sonora, vos en tu primera parte hiciste mención al río Yaqui, luego a cómo se habían enfrentado, ¿no? La etnia yaqui a las autoridades locales en algún momento. Y recordanos, porque tiene mucho que ver con un escritor y con ciertas experiencias místicas que recabó ese escritor, antropólogo, famoso, Castaneda, hace unos años atrás hizo muy famoso justamente por las experiencias que había tenido con los indios yaqui. Y los indios yaquis son constitutivos, ¿no? Justamente de la idiosincrasia sonorense, y contanos un poco acerca de ellos, ¿no? Son una etnia muy particular, muy particular. Así es, bueno, lo que Castañeda contaba en su libro Las enseñanzas de Don Juan, que se llamaba el libro, es un acercamiento, ¿no?, muy personal que tiene él, pues a la cosmogonía del mundo yaqui, ¿no? Un mundo muy diferente y a la vez muy cercano a nosotros. Paradójicamente, y como ocurre con muchos de nuestros pueblos en Latinoamérica, nuestras reivindicaciones, o más bien dicho, las reivindicaciones de ellos, pues son factura pendiente, ¿no?, para todas nuestras sociedades mestizas o estos proyectos de país donde muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de ellos y que ellos son realmente los pueblos originarios, quienes habitaban estos lugares antes de la llegada de la llamada modernidad o estos proyectos de nación, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que los yaquis son una cultura viva, ¿no? No se trata de un pueblo de museo que podamos ver solo por ahí en los libros de historia. Si bien han visto reducido su territorio, ellos tienen una presencia bastante fuerte en el estado de Sonora, conservan parte de su territorio con usos y costumbres que les son propios, una cultura orgullosa de sus raíces, con una presencia pues importante. Acá en el sur de Sonora te puedo decir que ellos siguen de alguna manera en pie de lucha con algunos temas que para ellos son importantes, y bueno, como comprenderás, uno de esos temas es el agua, ¿no? El agua, sí. Aquí en el desierto es un recurso que escasea,
Y bueno, de pronto ha habido proyectos por parte del Estado, proyectos de desarrollo que tienen que ver con ocupar esos embalses de agua del río Yaqui, pasando por encima de los derechos que ellos tienen como legítimos propietarios, ¿no?, del territorio y esa agua, ¿no? Es una cultura que permanece luchando por esos temas. El territorio es parte estratégica, digamos, del sur de Sonora. Por buena parte de él transcurre una gran carretera internacional, gasoductos, y bueno, de pronto el gobierno desarrolla estos proyectos, pero pasa de lado y bueno, estos pueblos terminan ignorados o marginados, digamos, pues de los beneficios económicos que puedan traer estos proyectos, ¿no? Pero más allá de lo económico, de pronto me parece que lo que ellos también quieren y luchan es por el respeto de sus formas de vida, ¿no? Que muchas veces pues nosotros hemos olvidado, ¿no? Hay todavía muchas costumbres o visiones que los yaquis tienen sobre, por ejemplo, sobre el territorio. Para ellos, por ponerte un ejemplo, ¿no?, el territorio es indivisible, es colectivo. Eso supone tener un gran sentido de la comunidad, ¿no? Así es. Tienen sus propias autoridades, ellos deciden sobre algunos temas que les son muy particulares. Tiene supremacía el gobernador yaqui sobre cualquier otra autoridad que pudiera haber en el estado, ¿no? El tema religioso, ahora que se acerca la Semana Santa, pues ellos practican un sincretismo bastante fuerte. La Pascua Yaqui, la Semana Santa, está llena de simbolismos, ¿no? Por un lado, pues elementos del mundo católico, pero por otro lado también sus propias interpretaciones. Es un grupo muy interesante, muy estudiado por antropólogos y sociólogos, que todavía ven en ellos reductos, digamos, de formas de vida que desafortunadamente otras etnias o grupos han perdido, ¿no? Y ellos todavía conservan de alguna manera parte de independencia, parte todavía de ese patrimonio, ¿no? Tienen su propia lengua, sus propias leyes, sus propias festividades, incluso algo que a mí de pronto me parece muy interesante. Uno va pues con toda la curiosidad del mundo durante la Semana Santa a querer observar cómo viven ellos, ¿no?, la Semana Santa. Y bueno, te quitan teléfonos, cámaras, no puedes hablar y tienes que respetar mucho. Si te dan la oportunidad de entrar y ver esos rituales, pues observar con mucho respeto. Y la verdad es que es una cultura muy rica, llena de símbolos. Y bueno, por darte un ejemplo de esto, pues está la danza del venado, ¿no? La danza del venado, que significa la sobrevivencia del venado, ¿no?, en el territorio. De alguna manera también las fuerzas de la naturaleza impactan pues se imponen, digamos, o es la lucha misma del venado por sobrevivir, ¿no? Y esto representa de alguna manera también a los seres humanos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, perdón. Y paradójicamente, hay todavía, tenemos muchos pendientes, hay mucha justicia que queda pendiente por ahí, porque, como te digo, son pueblos que fueron originalmente despojados de sus tierras, de su agua. Y bueno, nuestro
equipo de béisbol acá, porque el béisbol... Ah, sí, justamente. Hablabas tú de fútbol. Justamente eso te iba a hablar, del equipo de béisbol, ¿no? Que se llama Yaquis, los Yaquis. Así es, nuestro equipo de béisbol son los Yaquis de Ciudad Obregón, ¿no? Porque Bueno, el fútbol no prendió tanto en esa zona, ustedes son más del béisbol. Completamente. Es una cosa... Sonora es otro mundo dentro del mosaico que es México, ¿no? Uh-huh. Nosotros somos tal vez un México más desconocido para los estándares turísticos, ¿no? Uh-huh. Acá somos béisbol. Déjame decirte que cuando estuve en Argentina un par de veces por ahí encontré muchos paralelismos, ¿no? Uh-huh. Nosotros acá tenemos la mejor carne vacuna de todo el país. Entonces compartimos esa costumbre del asado, la carne asada. Exactamente. Y bueno, esas son coincidencias. De hecho, el paisaje que me tocó ver a mí allá en Argentina, tuve la oportunidad de estar en Rosario. Exacto. Y bueno, hacer la carretera de Buenos Aires a Rosario, era un paisaje que me resultaba muy familiar. Así, ¿no? Es verdad, sí. Y también tiene aspectos de la Patagonia, también tiene aspectos de la Patagonia argentina, ¿no? Por el desierto, el contraste con el mar, ¿no? Porque tienen un mar muy precioso, hermoso, sobre el Pacífico. Y la verdad que es un lugar que recomendamos fervientemente para quien quiera hacer un turismo distinto, diferente, alternativo en México, ¿no? Para conocer, como decías vos muy bien, dentro de ese gran mosaico de culturas que es México, la particularidad de Sonora, ¿no? Porque es muy particular, se van a encontrar con un México muy especial. Sin dejar de ser México, es un México muy especial. Y vos hablabas recién, Rigoberto, estamos con Rigoberto Anguiano de Ciudad Obregón en directo, en el estado de Sonora, en México. Hablabas de la carne y de esto y de aquello. Pero bueno, vamos a meternos un poco con la gastronomía y unos brebajes típicos de Sonora y en particular de Ciudad Obregón, porque cuando escuchábamos el primer tema de Nunca Jamás, Venidos del Desierto, hacían mención a la bacanora, que tuve ocasión de probar y doy fe que es una de las bebidas alcohólicas más tremebundas que me ha tocado pasar por el garguero, porque es un mezcal de un octanaje propio de un automóvil Fórmula 1 realmente. Contanos un poco de la bacanora, ¿no? ¿Qué es ese mezcal tan especial? Bueno, el bacanora forma parte de esas bebidas propias acá de México, son regionales, tiene que ver con plantas endémicas, plantas silvestres. En este caso pertenece el bacanora a la familia de los mezcales, junto con el tequila o el mezcal de Oaxaca. Hay otras bebidas acá en el norte como la lechuguilla, el bacanora. Acá en el estado de Chihuahua tenemos otra bebida también que totol. Y bueno, el bacanora para Sonora es algo muy importante, forma parte de la cultura local también. Es una bebida que en los últimos años ha tenido mucho auge, se ha, digamos, formalizado o construido alrededor del bacanora pues toda una cultura y una denominación de origen. Y bueno, recuerda que estamos a un lado de uno de los mercados más grandes del mundo, y de Sonora van a Estados Unidos también litros y litros pues de bacanora, ¿no? Es una bebida fuerte, pero espirituosa también. Te acerca mucho a los dioses, digamos, sí, ¿no? Sí. Y es durísimo. Sí, la verdad es que hay que tomarla de a traguitos de sorbos muy pequeños y en pequeñas cantidades, ¿no? Porque es muy potente. Sí, y es muy potente. Sí. Y otra cosa, hablando de gastronomía y ilustrando un poco aquello que podrían encontrar nuestros amigos de Imago Urbe, si algún día se deciden, que estaría muy bien, ¿no? Visitar
Sonora y en particular Ciudad Obregón. Cuando llegás a Ciudad Obregón y vas con algún amigo, como me ha sucedido con Rigoberto, por la calle, y te dicen, ¿querés comer algo rápido? Alguna comida rápida, ¿no? Alguna comida callejera, y te dice, bueno, vamos a comer un dogo, ¿no? Y un dogo para nosotros es un animal, un perrito, un perro bastante importante, ¿no? ¿Y qué es? El dogo es algo muy, muy característico el dogo estilo cajeme, ¿no? Muy propio de esos lugares, ¿no? ¿Qué es el dogo, Rigoberto? Sí, bueno, un dogo es un hot dog, ¿no? Pero hay una, digamos, una versión muy local sobre el mismo y tiene que ver desde la calidad del pan, de la salchicha y todos los aderezos que se utilizan, ¿no? En la capital, en Hermosillo, la versión es diferente y hay una especie como de guerra, ¿no? De ver cuál es el mejor, ¿no? Pero también recuerda que Cajeme, en este caso el municipio donde está Ciudad Obregón, es un municipio costero, tenemos el mar de Cortés a un lado, y es un mar rico en especies marinas, y todo el tema de la gastronomía del mar también es un tema muy, muy desarrollado acá, ¿no? Hay algunos platillos que son pues muy propios de aquí de Ciudad Obregón y que son llevados a mí me sorprendió, acabo de estar en Phoenix, en Arizona, y veía por allá algunos restaurantes que anunciaban un platillo que nosotros consumimos mucho aquí, que se llama caguamanta, que es un alimento del mar sazonado. Originalmente se hacía con caguama, pero esta está vedada, es una especie vedada, y se sustituyó por mantarraya. Una mantarraya. Es como una mantarraya, es como una especie de mantarraya, ¿no? Sí. Así es. Y es un platillo exquisito, potente y es muy propio de aquí, de nuestra ciudad. Bien. Y como te comentaba, el tema de la carne asada, las tortillas de harina, las coyotas, todo el tema de los mariscos, porque claro, está rodeado de campo, el mar muy cerca y hacia el este pues tienes las montañas, ¿no? Sí. Que nos atraviesa por acá cerca la Sierra Madre Occidental. Entonces, pues es un desierto, pero es un desierto al mismo tiempo muy rico en recursos naturales y especies muy, muy propias, ¿no? Y bueno, tú hablabas del mar de Cortés, es un mar rico también en especies marinas. Recuerda que Jean Cocteau decía que el mar de Cortés era el acuario del mundo. Así ¿no? es, sí. Y bueno, ahí tenemos afortunadamente mucho de dónde comer y hacer, ¿no? Sí. Eso sí, prepárense porque acá el clima es riguroso. Como en el verano, más de 40, 42 grados, que no te creo, estaba leyendo por ahí que ustedes andan ahorita pasando olas de calor, ¿no? Ahí en Buenos Aires. Así es, sí. Acá 35, 36 grados ya es duro. Eso es cotidiano. Claro, sí. Me ha tocado experimentarlo, claro. Y el invierno igual, hoy estuvimos amaneciendo quizás como unos 8 grados, 7 grados. En el invierno no pasa de, ¿qué te digo? Unos 24, 25 grados. Y bueno, las oscilaciones de temperatura en el desierto hay que recordar que son extremas. Así es. Aquí en el estado de Sonora, más al norte, vas a encontrarte con algunos municipios donde cae muchísima nieve. Exacto. Sobre todo en los municipios más altos tenemos nieve y bueno, hacia el sur, que es donde me encuentro ahora, el invierno es un poco más benigno. Si bien es frío, es tolerable, ¿no? Pero sí, hablando de verano, nosotros somos los expertos en manejar esas temperaturas, así que espero que los porteños que están escuchando ahora sientan un poco de consuelo, porque bueno, cuando nos toca a nosotros el verano, son tremendos. Y
nos tocan largas temporadas también. Bien. De padecer estas temperaturas. Bien, Rigoberto, te quiero agradecer, estamos concluyendo ya este primer contacto que hemos tenido, seguramente en otra ocasión vamos a repetirlo. Quizás te tengamos algún día de estos por acá de visita en Argentina y puedas venir a la radio y conversar más en detalle sobre estas cuestiones y cualquier otra que tengan que ver con el urbanismo, porque sos un gran conocedor de ese tema. Y bueno, te estamos despidiendo de esa tierra que no lo mencionamos, pero para los que amamos el boxeo, para los que reconocemos en el boxeo un gran deporte de formación, es la tierra de Julio César Chávez, ¿verdad? Él nació en Obregón. Julio César Chávez. Es una tierra de boxeadores y de beisbolistas. Exactamente, famosos, ¿no? exactamente. Las grandes ligas están plagadas de beisbolistas de Ciudad Obregón. Y desde luego también muy buenos boxeadores, ¿no? Exacto. Gabriel, es un gusto para mí también, me da mucho gusto haber platicado contigo y bueno, les envío un cordial saludo, un abrazo para todos los amigos allá de Quilmes, que tuve el gusto por ahí también de visitarlos alguna vez. Y mandarles desde acá un abrazo afectuoso, también pues todo mi apoyo, porque sé que están pasando momentos pues difíciles y créanme que pues en todos lados, aquí en México también tenemos algunas situaciones muy problemáticas, pero pues bueno, esperamos que todos juntos y trabajando pues las podamos superar, así que va para todos ustedes un fuerte abrazo. Muchas gracias, Rigo, y te despido con algo más de Nunca Jamás, y que tiene que ver con estos augurios que nos haces, estos deseos, y que para que los argentinos nos vaya bien, y también que lo hacemos extensivo a los mexicanos, una tierra que tanto queremos, que es tan afín para Argentina. Te despido con un Nunca Jamás y fierro mi compa. Abrazo, compa, que te vaya bien. Un abrazo, Gaby. Adiós. Bien. Seguimos en esta segunda hora. Hoy inauguramos segunda hora. Eso no se lo habíamos comentado a los oyentes de Imago Urbis. Tenemos una hora más de programa gracias a la gentileza, a la generosidad de nuestra radio, nuestra querida radio Nueva Fuerza. Y estábamos escuchando de fondo, creo que lo seguimos escuchando de fondo, a este tema Tinariwen, que tiene mucho que ver, nos sirve de introducción, de ambiente, a nuestra próxima sección, una sección que inauguramos la semana pasada, las ciudades y la filosofía. Como les decía, tiene que ver con recrear, introducirnos, conocer las ciudades donde han nacido, donde han vivido, donde han producido lo mejor de su obra, pensadores, filósofos de todos los tiempos. A cargo esta sección de nuestro amigo Roberto Magliano, ensayista, filósofo político, que está del otro lado de la línea y que lo presentamos porque hoy vamos a hablar de un filósofo muy especial que es Albert Camus. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, hola a todos los oyentes, un nuevo programa, un gusto estar otra vez con ustedes. Y hoy hablando sobre Albert Camus, nada más y nada menos. Así es. Lo tenemos de fondo una música que suena a desierto. Mira, justamente veníamos hablando del desierto en el otro bloque, pero un desierto americano, y ahora nos trasladamos a las proximidades de otro desierto, porque Albert Camus nació en Argelia. Nació en Argelia y estamos escuchando una banda de origen argelino, muy famosa, Tinariwen, que es un exponente de lo que ya deben llamar el world music, y nos parecía apropiado para ponernos en clima, porque esta particularidad de Albert Camus, de haber nacido en Argelia, el que sería luego filósofo, ensayista, bueno, después vamos a decir que tal vez no es tan particular de Camus, ¿no? Porque hay otros filósofos, otros pensadores franceses que tienen el mismo origen, pero Camus nació no precisamente en Argel, en la capital, sino en la actual ciudad de Dréan, en la antigua Mondovì, en Argelia, en 1913, y falleció en 1960 en Francia. Pero bueno, contanos algo acerca de Albert Camus, digamos, ¿por qué se lo reconoce como uno de los grandes filósofos existencialistas? Quizás a pesar del propio Albert Camus, ¿no?
esa condición de existencialista. ¿Por qué esa envergadura de Albert Camus y que le llevó, entre otras cosas, a haber ganado el Premio Nobel de Literatura en 1957? ¿Qué nos puedes decir acerca de la importancia que ha tenido Camus en la filosofía del siglo XX? Bueno, mirá, Albert Camus es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Y el segundo gran escritor, a mi entender, o a mi gusto, del siglo XX. Albert Camus realmente uno lo lee más allá de la complejidad, porque hoy estaba repasando El hombre rebelde, es un libro realmente complejo, pero la tremenda lucidez y la tremenda gran claridad y capacidad literaria que tiene Camus, a mi entender, no ha sido superada. Yo leí a Camus, en verdad yo no soy un estudioso de Camus, pero yo he leído dos obras de Camus que a mí me significaron mucho, digamos, me dejan muy marcado aún hoy. Las leí hace muchos años, cuando era estudiante de Derecho, hace muchos años. Y hay dos obras que me marcaron y creo que de alguna manera refleja un poco este tránsito de Camus de Argel, donde en el fondo vivió, es cierto que nació en Mondovì, de Argel a París, ¿no? Que es donde realmente el Camus que todos conocemos realmente se produce, ¿no? Estas dos obras que yo te estoy mencionando son El extranjero, que es una obra poderosa, realmente es una obra poderosa, y El hombre rebelde. Él ha escrito muchas obras también y muy importantes, pero estas dos obras que yo he leído, como te digo, hace mucho tiempo, realmente me han marcado. Tanto me marcaron que me siguen marcando hoy, y las sigo leyendo hoy. Yo alguna vez quise, en aquellos años, década del 80, hacer un estudio más profundo del extranjero, hacer un estudio del extranjero, que después obviamente no lo hice. No retomé ese tema por otras cuestiones, pero son dos libros que han marcado un poco, han marcado mi vida, digamos, con la literatura, y un poco refleja, creo que los dos ámbitos de la problemática de Camus, un poco porque El extranjero muestra Argel, la ciudad de Argel, donde Camus se educó, donde Camus estudió, donde tuvo su primer amor, digamos, y donde Camus de alguna manera marca la primera impronta, digamos, de su propia vida, ¿no? Que está muy hecha, muy vinculada sobre todo a su formación, y está vinculada sobre todo a sus primeros trabajos en el periodismo, ¿no? Argel es una ciudad, digamos, muy particular. El mismo Camus es, digamos, un personaje particular, porque Camus es un francés nacido en Argelia, es decir, nacido en las colonias de ultramar de Francia, en la región francesa de Argelia. Es lo que los franceses llamaban un pied noir, es decir, un pie negro. Un pie negro es aquel que nace francés, de padres franceses, cuyos padres, digamos, se van de Francia y nacen o van a vivir a Argelia. En el caso de él nace en Argelia. Exacto. Esto marca mucho porque además hablaba perfectamente el español. Él tenía un padre que había muerto en la Primera Guerra Mundial y una madre que era analfabeta, que era de origen español, había nacido en las Islas Baleares. Así que hablaba perfectamente. La madre le enseñaba el catalán, el valenciano, digamos, de la zona sur de España, y le enseñaba el castellano. Así que esto fue, digamos, también marcó mucho, digamos, en la vida de Camus. Y Argel es una ciudad muy particular porque está allá en el norte del Mediterráneo y refleja, bueno, muchas cosas. Imaginémonos la ocupación francesa. La ocupación francesa se hace en 1830, en lo que se llama la zona del Magreb, ¿no? Todo el norte, lo que sería el bereber, es decir, el árabe bereber, todo el norte desértico de España, ¿no? Túnez, Marruecos, Argelia, así es, ¿no? Y es una ciudad que está asignada
fundamentalmente por esta contradicción, digamos, entre el europeo francés, o entre el europeo en general, y el mundo árabe. El mundo árabe, o también llamado, como lo llaman los franceses, el mundo indígena. Es decir, al árabe llamaban también árabes, musulmanes o indígenas, ¿no? Para demostrar esta diferencia. Para que tengamos una idea, digamos, Argel, en particular, que es su capital, tuvo, digamos, una zona muy particular que se llama Kasbah. El Kasbah. ¿No? La Kasbah, que digamos que es una zona en verdad vinculada con el gobierno municipal, por decirlo así, terminó siendo un poco, digamos, el refugio de la resistencia argelina contra los franceses, más el refugio, digamos, de gángster, de contrabandistas, y etcétera, etcétera. Es muy recordado aquella película de ese genio, de ese grande, que fue Jean Gabin, ¿no? Haciendo de Pepe Le Mocó, que figura justamente en la Kasbah. Lo persiguen de Francia y se va a refugiar en la Kasbah. Así que esto marca, digamos, es un signo más importante, digamos, de lo que es una ciudad como Argel. Y un tema fundamental de Argel, que es una ciudad mediterránea. El sol, el mar, marca muchísimo en el personaje del extranjero, de Marceau, marca muchísimo. Y creo que también lo marca al propio Camus, y al mismo tiempo lo marca su enfermedad. Camus contrae la tuberculosis. Sí. Muy tempranamente, ¿no? Que no le permite, no lo dejan ingresar como profesor por razones de salud, y tampoco puede ingresar al ejército por razones de salud, y esto lo marca de alguna manera. Yo te decía que hay, la influencia de Camus obviamente es Nietzsche. Nietzsche tiene una influencia, uno va recorriendo todo esto, ¿no? Y la vez pasada hablamos de Nietzsche, hablamos de que Camus nos manda a Nietzsche, pero hay otro autor que es importantísimo, que pertenece a una generación anterior a él, que es, creo yo, el segundo gran novelista que tiene Francia, que es André Gide. André Gide, que es premio Nobel de literatura en 1947, que pertenece a una generación anterior, de la década del 20. André Gide, uno de los más grandes escritores que tuvo Francia, uno de los más grandes escritores novelistas que tuvo Francia, es de los primeros que en sus novelas habla sobre la homosexualidad, Corydon, ¿no? Y marca muchísimo la vida también de Albert Camus. Es decir, no es a menos, no es menos, digamos, un autor como André Gide, del poder literario de André Gide, que era mejor, digamos, como escritor, como escritor novelista, y Albert Camus, los dos premios Nobel de literatura. A mí me parece que Argel tiene, digamos, la impronta. Es decir, Argel en Camus es sus primeros años, su formación, su infancia muy pobre, y cómo también el talento, realmente el talento poderoso de una persona como Camus logra, digamos, superar ese obstáculo que es justamente la pobreza. Sí. Hasta el punto que puede llegar, va a la universidad, es elogiado por los profesores, ¿no? Sí. Y me parece que lo más importante para identificar a Argel, ¿por qué la importancia de Argel? ¿Qué es Argel? ¿Qué es Argel y el salto a París? Porque en verdad, Camus, ¿qué hace? Camus es un periodista, y obviamente comienza a escribir en diarios que son críticos del gobierno de la ocupación francesa. Tanto es así que en 1940 tiene que dejar Argel y se va a París. Bien. Que no le va mejor, es decir, le va mejor, pero su vida de combatiente, su vida de resistente y su vida de libertario en el mejor sentido del término, en el perfecto sentido del término, la sigue continuando en París como miembro de la resistencia francesa. Así que, Roberto, por eso tiene importancia estas dos ciudades. Este puente que hay entre Argel y París es muy importante, ¿no? En la vida, para mí es fundamental en la vida de Camus. Déjame hacer una nota del pie antes de avanzar un poco más en el Camus de parisino.
hay un dato, Sí. vos decías, bueno, el ambiente de pobreza, si bien Argelia, y Argelia en particular, su capital, es de las regiones de África aún hoy más desarrolladas, ¿no? La modernización que hizo, de la forma que lo haya hecho Francia, no importa eso ahora, no sería tema de discusión o a discutir ahora. Pero obviamente sí, la vida de Camus fue dura en su juventud. Y hay un dato interesante, porque como te decía al principio, hay algunos rasgos biográficos de Albert Camus que se repiten también en otros filósofos de la época, o al menos en un par más, ¿no? Siempre la pobreza intentó ser superada, aún hoy, ¿no? A través de alguna escalera que permitiera salir de esa situación de movilidad, alguna movilidad social ascendente, por ejemplo, a través del deporte. Hay algo que a veces no se reconoce, no se sabe plenamente de Camus, que fue un jugador de fútbol. Al menos 2 años estuvo registrado Así como es. jugador de fútbol del Racing Universitaire de Argel, el Racing de Así Argelia. es, así es. Y fue arquero. Y hay una famosa frase que Arquero del Racing, el Racing del Racing de Universitario, Argelia, sí. el Racing Universitario de Argelia, ¿no? Y decía que todo lo que sabía de ética y de moral lo había aprendido dentro de una cancha de fútbol, ¿no? Y yo creo Así que es. era su condición también de un joven pobre, ¿no? Quizás en el fútbol una posibilidad de encontrar una profesión que lo alejara de esa pobreza. Pero también, por ejemplo, hay un dato curioso porque Jacques Derrida también es argelino, de origen, nació en Argelia. Es sí, más cercano a la ciudad de Argel, todavía en lo que hoy sería el Gran Argel. Y Jacques Derrida también fue jugador de fútbol. Fue jugador de fútbol e incluso hasta pensó jugar profesionalmente y estuvo ahí a punto. Creo que incluso llegó a firmar un contrato, ¿no? Curioso, dato curioso, ¿no? Y no solo Derrida, es cierto, había sido contratado o estuvo también jugando en un equipo de fútbol, sino también fue modelo. Sí. Así que, digamos, verdad, tenía una estampa, Derrida conservaba una estampa realmente muy grande, digamos, ¿no? Tenía buen físico, digamos, tenía buena estampa, por decirlo así. Así que eso también su juventud explotó, digamos, también su fibra de modelo publicitario. Y de Argelia también provenían, bueno, en ese momento no era Argelia, era Numidia, ¿no? El reino de Numidia, en el norte de África, otro gran filósofo de la cristiandad, que es Agustín de Hipona, ¿no? Y también... así es. Así es. Sí. San Agustín. El San Agustín de Tagasté era una ciudad argelina, en Numidia en esa época, no existía Argelia como tal. Y Luis Althusser, Althusser también era argelino, había nacido en Argelia, Luis Althusser. Y si queremos hacer historia, para poder entender justamente también la suerte de San Agustín, que es cierto, era africano, fue, digamos, el gran territorio de los vándalos. Exacto. Todo el norte de África, más allá de Cartago y etcétera, fue el gran territorio de Cartago, de los vándalos, donde de ahí se lanzan después a Roma, ¿no? Exactamente. Los vándalos, pero toda esa zona es muy importante, lo llama el Rif. Lo que se llama el Magreb, Marruecos, Túnez, Argelia, el mundo bereber, es muy importante, pero muy importante también, y creo que, mirá que estamos a la liberación de Argelia, que fue en el año 64, si mal no recuerdo. Sí, 63, 64. 64, han pasado muchos años, y sin embargo la relación entre, digamos, Europa y el norte de África nunca quedó zanjada. No quedó zanjada. Tenemos otro caso como es España, con Melilla y Ceuta. No está zanjada. Los españoles dicen que Melilla y Ceuta es anterior al reino de Marruecos, entonces la cogían como propia. Así que la relación que ha tenido, y más con el agravante también, que de ahí salen las grandes corrientes migratorias hoy hacia Europa, ¿no? Por eso es una región que marca una impronta realmente muy importante de exotismo, de ver los grandes lujos del rey de Marruecos, por ejemplo, en la zona. No hay que olvidar también la influencia de Libia, políticamente después. En fin, es una zona muy particular, donde, bueno, un poco marca la diferencia entre el Sahara, es decir,
digamos, el origen sahariano y el origen subsahariano, digamos, también, ¿no? Marca también esa diferencia. Y es muy importante, realmente muy, además el cine lo ha mostrado, lo ha ilustrado muy bien cómo ha sido justamente la resistencia argelina contra la ocupación francesa, que no fue para nada. Francia ocupa no solamente el norte de África, ocupa también Líbano, Palestina, Indochina, es decir, la relación con los franceses no ha sido tampoco tan feliz que digamos, ¿no? Roberto, te propongo algo. Yo sé que estás corto de tiempo hoy, pero de todos modos quería hacer una pequeña pausa musical relacionada obviamente con Camus, y la volvemos y después hacemos la parte, pero te cuento de qué se trata. Justamente la banda, hay una banda de Cure, ¿no? Que Albert Camus influyó mucho en Robert Smith, su líder, y Killing an Arab, asesinando a un árabe, es un tema justamente del primer disco, del primer simple de The Cure, y Robert Smith dijo que la canción fue un intento poético de condensar sus impresiones sobre los momentos claves justamente del extranjero, ¿no? La canción habla de un árabe asesinado en la playa, algo similar a lo que sucede en la novela El extranjero de Camus, ¿no? Entonces quería proponerte, ¿la escuchamos? Y son 2 minutos y medio, y después a la vuelta te quedás en línea y seguimos con la segunda parte, ¿no? Con Camus, Albert Camus en Francia, en París. Killing an Arab, The Cure, influenciado por nuestro invitado hoy a esta recorrida por las ciudades y las filosofías de su obra, que es Albert Camus. Y está Rigoberto era el otro entrevistado, que está en México ahora, pero aquí más cerquita, en Buenos Aires, está Roberto Magliano, para en esta segunda parte de esta sección, las ciudades y la filosofía, bueno, adentrarnos un poco en el Camus de París, ¿no? ¿Qué pasó cuando él llegó a París? Su transitar por la bohemia parisina, los existencialistas. ¿Qué nos decís acerca de eso, Roberto? Bueno, como les había anticipado a los oyentes, Camus, por razones, vamos a llamarle políticas, tiene que dejar Argel, y en 1940 va a París, donde prácticamente se radica hasta su muerte, digamos, ¿no? Es que acá en París, lo interesante que tiene, hay 2 hechos fundamentales, a mi entender, o 3, si lo vinculamos con la obra que estaba mencionando. Acá escribe en el extranjero, 1942, en plena ocupación del ejército alemán. Brevemente, lo que quiero decir es la importancia de una ciudad como Argel, una ciudad mediterránea, que tiene que ver con la cultura al mismo tiempo mediterránea, tiene que ver con la situación de extranjero del propio personaje, Mersot, ¿no? Que se ve involucrado, se le muere la madre, no sabe bien si murió ese día o murió el día anterior, no registra ningún sentimiento, digamos, de dolor por la muerte de su madre, y se ve involucrado sin quererlo, se pone de novia con una compañera de trabajo. Es muy importante cómo magistralmente muestra que Camus era además de ser, como era aficionado a los deportes, amante de los deportes, también le gustaba la natación. Y desarrolla en la obra, con una gran sensualidad y un gran erotismo, digamos, la manera en que él y su novia nadan en el mar. Esto es muy importante porque refleja realmente el instante de felicidad que tiene él, que tiene en este caso el personaje, que es un oscuro empleado de oficina, y que se ve involucrado en la muerte de un árabe que es hermano de una chica con la que anda un vecino de él. Es decir, todo digamos es absurdo, ¿no? Como la filosofía que desarrolla, todo es absurdo, ¿no? Y que se ve con un arma en la mano y que le dispara y lo mata sin realmente tener absolutamente ninguna relación. Cuando va a juicio, le preguntan ¿y por qué lo mató? Y lo maté porque el sol me encandilaba los ojos. Es decir, no puede, es decir, está un poco sometido, digamos, a la necesidad natural, digamos, ¿no? Por eso la influencia del sol, la influencia del mar,
es muy importante porque en este caso juegan en contra, si juegan para demostrar de alguna manera, en muchos casos, la imposibilidad de la voluntad y lo absurdo de determinadas escenas, ¿no? De determinadas escenas de la vida. Y en París, obviamente se mezcla con la bohemia, como dijiste bien, de París, bueno, con Sartre, con Simone de Beauvoir. Hay una famosa foto, que ustedes la pueden buscar por Google, por internet la van a encontrar, en el atelier de Picasso, frecuenta Picasso, frecuenta a Georges Batel, y en un costadito de la foto, ¿quién aparece? Un muy joven Jacques Lacan, que también frecuentaba todo este círculo de escritores, intelectuales, la rivalidad, hacían una rivalidad con Sartre, a ver quién escribía más novelas o más obras. Sartre había escrito más obras que él. Con Sartre tenía una relación conflictiva, ¿no? No eran de todo amigos. Es que la relación conflictiva justamente aparece por otro de los libros claves en la vida y la obra de Camus, que es El hombre rebelde. Ajá. Y por otros libros en los cuales él es un gran crítico del stalinismo, es un gran crítico del marxismo y del comunismo. Y en última instancia también de la Revolución Francesa, porque la descripción que hace, la crítica que hace a los personajes de la Revolución Francesa en El hombre rebelde es extraordinario. Sí. Es un libro, El hombre rebelde es un libro extraordinario, es un libro que hay que leerlo en la vida varias veces, digamos, ¿no? Y El hombre rebelde es el otro aspecto, es decir, imaginemos una París ocupada, ¿no? Una París ocupada por el ejército alemán, una París ocupada por la Gestapo, una París ocupada por las divisiones más crueles de la SS, haciendo estragos. ¿Y qué hace él? ¿Qué puede hacer él en su destino? Obviamente vincularse con la resistencia. Así es. Entonces, esa lucha por la justicia, esa lucha por la libertad, esa cosa que hay en Camus de un mundo absurdo y un mundo extraño, cómo soy un extraño a lo institucional, si se quiere, a lo dado, pero al mismo tiempo porque me resisto a ser atrapado en un mundo del cual me priva a mí de varias cosas, de la justicia, de la libertad, del amor verdadero. En la obra de él hay eso, y no es romántico, El romántico no tiene absolutamente nada. Por eso se lo vincula con la filosofía del absurdo, como Jean Cocteau también. Hay mucho de francés en todo eso, ¿no? Y mucho de Francia de la época, ¿no? Mucho de la posguerra, mucho Francia de la época. Sí. Sobre todo de lo absurdo de la guerra y de las consecuencias sobre la población francesa, sobre la barbarie que cometieron en buena parte de Francia los nacionalsocialistas. Vos imaginate que él viene de una ciudad que está ocupada, es una ciudad. Él siendo francés, aunque un francés de colonia, digamos, de Ucrania de ultramar, está ocupada por un ejército, que es Francia ocupando Argelia, ¿no? Y va a Francia, y va a París, donde París está ocupada por los alemanes. Entonces te das cuenta que, digamos, este tránsito donde en última instancia nunca encuentra, digamos, el ámbito de la pura libertad, digamos, de una ciudad verdaderamente libre, ¿no? Sí, de una ciudad abierta, pero no de una ciudad libre, porque París se presenta, cuando los alemanes, el secreto alemán intima a París a que van a entrar en París, con muy buen criterio, el alcalde de París dice, Alemania se declara ciudad abierta, es decir, pueden entrar sin ningún tipo de resistencia. Claro. Toda la situación conflictiva cultural, toda la situación conflictiva de los alemanes, lo que pretendieron hacer con París, ¿no? Pero todo eso está, y por supuesto, él es periodista, él se dedica al periodismo y escribe un diario muy conocido, muy emblemático en la lucha, digamos, contra la resistencia, que es el diario Combat. Así que está todo eso, está la bohemia de París, como dice la canción, está el mundo cultural de París, está la resistencia alemana y está justamente esta lucha y este deseo por la justicia contra la opresión, porque Camus es alguien que realmente
lucha, quiere luchar, porque eso es un poco libertario. El verdadero libertario es el que quiere luchar realmente contra la opresión y dejar al individuo verdaderamente a un individuo libre, pero auténticamente libre, sí, ¿no? sí. Auténticamente libre, realmente que pueda vivir de sus propias emociones y de sus propios deseos, ¿no? Auténticamente, ¿no? A Eso él, es Camus. sí, Y por eso el hombre... sí. Sí. No, te Sí. decía, sí, seguí, Roberto. No, te decía, El hombre rebelde lo escribe en 1951. Y el hombre rebelde, además es la historia, lo que va a escribir fundamentalmente es, digamos, el crimen organizado, el crimen por lógica. Tanto es así como me impresionó justamente la obra de Extranjero y el personaje Meursault, que en la primera página, Camus dice, hay dos clases de crímenes, dice. Está el crimen por pasión y el crimen por lógica. El crimen por lógica es lo que el Código Penal desarrolla, dice, pero que es aquel que se hace con premeditación. Pero dice, pongamos el ejemplo de Heathcliff, pone el ejemplo de Heathcliff. Heathcliff, un personaje terrible, que todo lo que toca lo destruye, es el personaje, es el amor entre Katy y Heathcliff de Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights. Y dice Heathcliff, estaré dispuesto a matar a todo el mundo, con tal de obtener y quedarse con el amor de Katy. Pero el asesinato de él, dice, no es un asesinato, no es un crimen, es simplemente la muerte por obra de la emoción, por obra del amor. Siempre me dejó, eso me quedó siempre grabado, digamos, lo que fue capaz de hacer Heathcliff. Lo que pasa es que lamentablemente Heathcliff es un personaje muy doliente por su propia historia, que termina siendo un sirviente, casi un esclavo, digamos, dentro de la familia que lo recoge, y todo lo que toca lo destruye. Y tanto es así, como buena obra romántica, que él se termina tirando de las cumbres borrascosas, ¿no? Así es. Así comienza, pero después habla del nihilismo en Nietzsche, vuelve a hablar sobre el nihilismo en Nietzsche. Habla de Sade, habla de Laudremont, y sobre todo la parte, a mi entender, más relevante cuando se refiere a los personajes de la Revolución Francesa. Saint-Just, por ejemplo, un personaje terrible. Bueno, por eso dice el hombre rebelde. ¿Quién es el hombre rebelde? El hombre rebelde es aquel que es capaz de decir no. Exacto. Pero no solamente como renuncia, no, eso que una vez hablábamos, no significa no, significa no, esto no es, esto es otra cosa. Del otro lado... Afirmamos otra cosa. Exactamente, es un no afirmativo, ¿no? Del otro lado de la frontera, justamente. Exactamente. Del otro lado de la frontera, en Alemania. Exactamente. Había un señor que murió muy longevo, Ernest Junger, que decía justamente el valor de decir no. Sí. ¿No? Del otro lado de la frontera, en Alemania, Ernst Junger. Quizás la figura intelectual en distintas dimensiones, no solamente en la filosofía, ¿no? y la figura como hombre de acción, quizás más importante de Alemania en el siglo XX, decía justamente lo mismo, o sea, la capacidad de decir no, pero no negarse caprichosamente, ¿no? Si decir no porque es una forma de afirmarse en el mundo, ¿no? Frente a las injusticias, las tonterías, la idiotez, lo malsano, claro, ¿no? Exactamente. Es la afirmación contra algo estúpido del mundo, o algo banal del mundo, o algo sin sentido del mundo, que aceptando igualmente el sinsentido, uno dice no. Claro. No, esto no, esta estupidez que me rodea, no. Esa es la verdadera rebeldía, por eso justamente los personajes, por eso la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa en el fondo es, digamos, nada de lo que la Revolución Francesa prometía realmente cumplió, menos los personajes que realmente tenía, que eran deplorables. Pero ojo que los personajes de la Revolución Francesa siguen existiendo, ¿no? Esos personajes siguen existiendo, como los colaboracionistas franceses, los alemanes durante la ocupación francesa, durante la ocupación alemana. Sí. Así que siguen estando esos tipos siguen estando. Son arquetipos. La impronta, por eso este puente entre Argel
Y París es fundamental en la vida de Camus, que aquí construye su obra principal. Pero también recordemos que estuvo en Nueva York, Sí. donde creo que ahí conoce a Victoria Ocampo, Nueva York. Exacto. Estuvo en Río de Janeiro. Uh-huh. Estuvo en Buenos Aires. Estuvo en Buenos Aires. Y estuvo en San Isidro. Exactamente. Y estuvo a punto de ir a Mar del Plata. Exactamente. Así que, pero como el mundo tiene algo justamente de malentendido y de absurdo, venía a estrenar justamente nada más y nada menos que El Malentendido. Uh-huh. Una obra terrible. Que las autoridades de entonces creo que fue en el año 1949. En el 49, sí. No es cualquier año. Sí. No es cualquier año. Bueno, la censura le dijo no. Exacto. Conclusión, él venía a dar unas charlas. Sí. Las charlas no las dio. Así como se vino, se fue. Así que hasta la visita en Buenos Aires tiene mucho de la vida de Camus y tiene mucho de la filosofía. El propio Camus Roberto, a lo que no le decía, a lo que no le podía decir no, Camus era las mujeres, porque fue un gran amante, tuvo sus mujeres, su esposo y demás. Entre esas amantes, bueno, estuvo, yo creo que la visita, vos hablaste de San Isidro, en realidad en San Isidro estuvo en la casa de Victorio Ocampo, en la residencia de Victorio Ocampo, porque lo invitó, Camus lo invitó, fue invitado por ella a la Argentina, estuvo un par de días en Buenos Aires, en agosto del 49, venía, como vos decías, a una conferencia sobre la libertad de expresión, y bueno, eso fue mal interpretado por el gobierno y lo censuraron. Y yo creo que alguna aventura amorosa ha tenido también con Victorio Ocampo, que no perdía ocasión, ¿no? De pasar a faenar a cuanto hombre que le interesara, ¿no? Y además Camus era un hombre de armas llevar con las mujeres, ¿no? Era un tipo tuvo su gran amorío fue con la actriz española María Casares. Exactamente. Que fue el más notorio y el más escandaloso, que significó el divorcio, bueno, significó todo, sí, ¿no? Sí. Y después, el premio Nobel, él recibe el premio Nobel, muy joven, a los 44 años, realmente muy joven. Sí. También está la ciudad del Nobel, que de alguna manera también representa digamos, otra de las grandes ciudades que, aunque ya de paso, también está en la vida de Camus. Y esto fue en el año 57. Lamentablemente, después, lo que es justamente cómo la vida y la literatura, la vida de la ciudad y la literatura se conjugan, ¿no? Esto es realmente para pensar más a fondo. Él se va de vacaciones a una ciudad de la localidad de Borgoña, si mal no recuerdo, y se van a unos días de vacaciones. Él decide regresar la familia se va primero, él decide regresar en auto con Michel Gallimard, que era obviamente su gran editor. Él comienza siendo lector de la editorial Gallimard, cuando va a París. Cuando llega, después del 40, llega a París, comienza su trabajo como lector de Gallimard, y lamentablemente en un accidente muerde, no sé un árbol, una rama, o bueno, y el auto en que iban se estrella, da un vuelco, y bueno, mueren los dos, el conductor y él que estaba al lado, mueren. Así que muere a los 47 años. Imagínate lo absurdo, es decir, toda esta lucha por encontrar un sentido en un mundo tan absurdo, hasta morir en forma también tan absurda, ¿no? Exactamente. Pero más allá de eso, Camus es Camus. Tanto es así que hay dos, tanto es así que en el año, hablando de Buenos Aires, ahí estuve rastreando, en el año, no hace mucho, en 2019, la Biblioteca Nacional hizo una muestra sobre Camus, que la tituló magistralmente, Albert Camus la tituló Albert Camus, un extranjero en Buenos Aires. Un título excelente. Así que hasta Buenos Aires, obviamente, Buenos Aires conoce mucho a Camus. Acá en Argentina se conoce mucho a Camus. Sí. Se leía mucho en su época. Y hay estudiosos muy importantes de la obra de Camus. Exacto. Es un escritor realmente extraordinario. Para mí, como te decía, uno de los 2 o 3 escritores más importantes, junto con André Gide y algún otro más, de los más grandes escritores del siglo XX. Y
y sí tiene biógrafos. Hay biógrafos muy importantes, como creo que es Olivier Todd, que tiene 2 biógrafos y tiene 2 biografías hechas, una por uno de los más importantes periodistas de Francia, que es Olivier Todd, que no solamente hace la biografía de Camus, sino la biografía de otro grande, que fue André Malraux. Así que otro grande. Así que, bueno, este es un poco Camus, digamos, ¿no? La lucha por la libertad contra la injusticia, el mundo absurdo, pero no obstante hay que afirmarlo, y cuando hay que decir no, hay que decir no. Sí, sí. Eso es realmente el hombre rebelde. Así que bueno, eso es un poco la importancia de un autor como Camus. No solamente se enfrenta con Sartre en su discusión contra el bolchevismo, en verdad su crítica contra el nazismo, que para mí es irrelevante, a mí no es importante. Sartre le gustaba meterse en discusiones. Otra discusión que tiene es con Levi-Strauss. También. Con Levi-Strauss. Tuvo otra discusión con Levi-Strauss. Absurdas, las 2 discusiones fueron realmente absurdas, ¿no? Pero también tuvo una pequeña palabras con Cioran, otro grande, un rumano, el rumano, sí, que va a Francia y escribe en francés, ¿no? Que le dice, bueno, no, pero vos tenés que ser un escritor, digamos, cumplir con las reglas, tenés que, cuando te ofrecen el premio Nobel, tenés que ir por el reconocimiento. Y Cioran le dice, ¿por qué no te vas al carajo? Le dice. Una respuesta muy Cioran, ¿no? No, vos, claro, porque en el fondo Camus, digamos, tenía estas cosas también, digamos, también era un tipo que de alguna manera gustaba del halago, por decirlo así, de más de un premio Nobel. Entonces dice, no, pero mirá que vos podés ganarlo, pero mirá que tenés que ser así, así, así. Y dice, ¿por qué no te vas al carajo? Le dice Cioran. Diciendo, yo voy a escribir y voy a hacer como considero que tengo que ser. Porque eso también es parte de toda esta discusión. Es parte también de toda esta discusión y todo este debate y toda esta fuerza existencial que personas como Camus, personas como Cioran, personas como Sartre, personas como Simone de Beauvoir, como Georges Bataille, bueno, y muchos otros, realmente, bueno, son los que construyen o han construido de alguna manera el verdadero espíritu cultural y el verdadero espíritu de la filosofía, ¿no? En el caso, y eso que no es un filósofo, Sartre es mucho más filósofo que él, es decir, es más sistemático, pero en él hay una impronta filosófica fundamental, que me parece que no ha sido estudiada suficientemente. Bien, yo no la he estudiado, yo no la he profundizado, pero se merecería un estudio filosófico, habría que rastrearlo más profundo, ¿no? Es en el caso de... Para ir cerrando, Robert, yo sé que tenés unos temas de tiempo, me pediste terminar un poco antes hoy, pero te quería dos referencias. Una, sobre lo que fue dramáticamente el final de su vida, muy joven, pero en esos años estaba haciendo una búsqueda, luchando contra su propio absurdo, su propio sinsentido en la vida, ¿no? Camus incluso se hizo muy amigo de un pastor metodista que escribió un libro muy interesante, en alguna época se encontraba por acá en las librerías de viejos en Argentina, se llama El existencialismo hastiado, de Howard Newman, que se hizo muy amigo de Camus, a pesar de ser bueno, era obviamente un pastor metodista, un creyente, y Camus un agnóstico, ¿no? Pero decía Newman que Camus estaba a la búsqueda de algún sentido, no quizás en un sentido religioso, confesional, pero de trascendencia, ¿no? Y en esa búsqueda lo sorprendió la muerte en ese accidente de tráfico, de automovilístico que vos nombraste. Y otra cosa que me queda dando vueltas por la cabeza, lo de la conferencia o la muestra que se hizo aquí en Buenos Aires de Albert Camus en 2019, ¿no? Me decías en el 2019. En 2019. Un extranjero en Buenos Aires. Un extranjero, un título excelente. Sí, incluso hasta podríamos pensar que casi todos los extranjeros
todos los porteños son en algún modo un extranjero en Buenos Aires, ¿no? Así que creo que es un doble... doble... de Buenos Aires también. Es un doble homenaje, ¿no? Ya hablaremos de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, y te quiero despedir, vamos a cerrar esta sección de hoy de las ciudades y la filosofía, este micro dentro del programa Imago Urbis. Hablábamos de las amantes, él tenía fascinación por las mujeres, lo bien que hacía Camus. Y una de sus amantes fue una gran cantante francesa de la época, que fue reconocida como la musa de los existencialistas, que era actriz en un comienzo de su carrera, pero después, influenciada por Sartre y por Simone de Beauvoir, se dedicó al canto, era intérprete. Comenzó cantando algunos temas del propio Sartre, algunos poemas musicalizados. Me refiero a Juliette Gréco, que además de ser amante de Albert Camus, fue amante de un joven Miles Davis en sus años parisinos. Y bueno, te quiero regalar este tema para irnos, para cerrar esta sección. ¿Cómo no? Vamos a escuchar entonces Juliette Gréco haciendo Sobre el cielo de París. Un tema que seguramente, bueno, me lo imagino también, ¿no? A Camus en relación al cielo de París, recorriendo, cigarro en la boca, solapa del abrigo elevado, arriba, ¿no? Con esa famosa foto, mirando con cierta picardía a una cámara. Así es. Sí. Bueno, te mando un abrazo, Roberto, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a ir escuchando a Juliette Gréco. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los oyentes. Y bueno, será, como la vez pasada dijimos, hasta la próxima ciudad y hasta el próximo viaje. Así es. Gracias. Bien, ya sobre los últimos minutos del Imago Urbis de hoy, estrenamos, como decíamos, 2 horas de programa. 2 horas de programa. Gracias a la generosidad de nuestra radio, Nueva Fuerza, que nos permite compartir 1 hora más de programa. Y bueno, hoy lo aprovechamos intensamente. Estuvimos en la primera hora con Rigoberto Anguiano desde Ciudad Obregón. Ojalá que haya sido un estímulo para que quienes quieran viajar a México encuentren un destino alternativo dentro de, como muy bien decía Rigoberto, ese gran mosaico que es México, ese mosaico cultural, idiosincrático. Encuentren en Sonora, en el estado de Sonora y en la ciudad de Obregón, un buen motivo para agregar justamente esta ciudad a su recorrido por el país hermano de México. Y después, en la segunda parte, bueno, una sección que se va haciendo habitual en Imago Urbis, las ciudades y la filosofía. Roberto Magliano nos hizo ir de la mano con Albert Camus desde Argel hasta París, conociendo un poco detalles de su vida, de su obra, de Albert Camus, que lamentablemente falleció en 1960, a los pocos años de haber recibido el Premio Nobel de Literatura a sus jóvenes 44 años. Me preguntaba mientras escuchaba a Roberto en su bloque si los 44 años de aquella época eran tan jóvenes como los 44 años de ahora, ¿no? En estos tiempos una persona de 44 años se refiere, ¿no? A esa persona solemos referirnos como el joven de 44 años, ¿no? Hay políticos que ya tienen 45, entre 45 y 50 años y los siguen tratando como jóvenes. Quizás a los 44 años, en los años 50, 60 del siglo XX, ya era un señor hecho y derecho. Y nos quedan algunas perlitas hablando de Camus, que las vamos a aprovechar para despedirnos. Hacemos un repaso por músicas y músicos que fueron influenciados por la obra de Albert Camus. Y hay quienes dicen que hay un tema de Queen muy famoso, de los más famosos, yo me atrevería a apostar que es uno de los 3 más famosos. Alguien que desconozca la obra de Queen, escuchando este tema, rápidamente lo identificaría con la banda, ¿no? ¿Quién puede dudar que Rapsodia Bohemia es un tema de Queen y lo identifica rápidamente?
Bien, dicen que las líneas iniciales de Rapsodia Bohemia hacen referencias a palabras de Meursault, del protagonista del extranjero que también describía Roberto Magliano en su bloque, en su sección de las ciudades y la filosofía. Entonces vamos a aprovechar para irnos con un poco más de música. Fue un programa de mucho viaje, mucha filosofía, mucho México, mucha gastronomía, muchos licores mexicanos y también de música. Entonces vamos a ir despidiéndonos con un poco de música y le vamos a agradecer a Fernando, como siempre, la operación técnica. Este programa sale medianamente digno, pura y exclusivamente por él, digamos, ¿sí? Que el resto es un pequeño aporte que nosotros hacemos desde la producción, pero siempre está tan atento, quiero reconocer eso, siempre está tan atento al detalle, va al pie con cada una de las cosas que les pedimos desde aquí, desde el micrófono, y bueno, colabora enormemente para que esto salga dignamente. Y entonces nos estamos despidiendo con Rapsodia Bohemia y esas primeras estrofas de este tema que evocan palabras de Meursault, el protagonista del extranjero. Y solo nos resta decir que nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, a las 18 horas, hasta las 20, aquí por Radio Nueva Fuerza, en Imago Urbis. Chao.